escucha hebreo, ¿verdad? Amén. Entonces ahora tenemos los semitas que tomaron la parte hablando hebreo, los camitas hablando copto, y tenemos ahora los jafetitas que tomaron el norte, hablando sumerio. Ya tenemos 3 lenguajes. Tenemos el copto hablado por los egipcios de abajo, del sur. Tenemos el hebreo hablado por el oeste, por los semitas. Y tenemos ahora el sumerio hablado por los jafetitas, que son los que toman la parte norte. Ahora bien, ¿cuándo surgió esto? Cuando se divide la Torre de Babel. Dicen que unos empiezan a hablar hebreo, otros empiezan a hablar copto y otros empiezan a hablar sumerio. ¿Cómo? Ahora bien, sabemos que... Dígame, ministro. Le escucho. Los jafetes que hablaban. Los jafetistas, sumerios. Los jafetitas, sumerio, los jafetitas. Hasta ahora van conmigo. Sí. Amén. Excelente. Amado, lo escuchamos. Perfecto. Entonces, esto acontece, usted decía, cuando la Torre de Babel. Los idiomas fueron divididos. Según los expertos, una parte toma el sur, que son los camitas, hablando copto. Otra parte toma el oeste, que son los semitas, hablando hebreo. Y otra parte toma el norte, hablando sumerio, que son los jafetitas. Ok, vamos ahora un poquitito más lento, más suave. Perfecto. Entonces, conociendo ahora que los egipcios hablan copto y que los hebreos están en Egipto y hablan hebreo, y que los jafetitas están tomando la parte norte y hablan sumerio, también es importante conocer que los jafetitas formaron lo que nosotros conocemos Europa. Los semitas formaron lo que nosotros conocemos como Asia. Y los camitas formaron lo que nosotros conocemos como el continente africano. Ahora ya sé de dónde viene el continente africano. Repetir, profesor, y escúcheme. Dígame, Lady. Si lo puede repetir de nuevo, los jafetistas formaron Europa y los demás. Los jafetitas Europa, los semitas Asia y los camitas África. África Can, Jafet Europa, Sem Asia. Ahí están los continentes más antiguos, los cuales en la antigüedad eran conocidos como un solo continente. Dime. Jafet Europa. Jafet Europa. Sem Asia y el otro Cam África. Perfecto. Continuamos. Entonces, ¿cuál es el asunto y a dónde queremos llegar? Que es que ahora vamos a ver a un Moisés que le está diciendo a Dios que es tardo de lenguas. Un Moisés que le está diciendo a Dios que es tardo de lenguas.
Y si no conocemos los usos y costumbres de las tierras bíblicas, entonces podríamos caer en lo que se llama especulación, porque vamos a ver que el libro de Deuteronomio, del capítulo 30 hacia adelante, cuando Moisés recita los 12 testamentos o las 12 Torah, se la entrega al pueblo de Israel. Al final dice que era poderoso en palabra, que era elocuente y poderoso en palabra. Entonces, en el capítulo 7 de Hechos, vamos a ver a Esteban hablando, recitando toda la trayectoria del Éxodo. Y decía, él testifica que Moisés era poderoso en dichos y palabras. Entonces, ¿cómo es que ahora Moisés está diciendo que es tardo de lenguas? Entonces, allá, cuando escribe los 12, o el que termina de escribir, según los expertos, Josué terminó de escribir el libro de Deuteronomio y dice que es poderoso en dicho y en palabras. Y Esteban está diciendo que es poderoso en dicho y palabra, instruido en toda sabiduría de los egipcios. Entonces, como que hay una contradicción aquí, si no conocemos, entonces, el idioma que se hablaba en Egipto y el idioma que hablaba Moisés. Moisés, según los expertos, hablaba o era un experto en hebreo. Perfecto. Pero al durar 40 años en el desierto o en Madián, al durar en Madián 40 años entre el desierto pastoreando las ovejas de Jetro. Según los expertos, dice que perdió parte del lenguaje egipcio. Y al perder parte del lenguaje egipcio, entonces ahora está diciendo, Señor, te ruego que mande por mí a otro, que mande por mí a Aarón, porque Aarón está en Egipto y Aarón tiene todavía el lenguaje de Egipto totalmente intacto, sin perderlo. Pero entonces Moisés ahora está para pronunciar las palabras egipcias, entonces tiene la lengua pesada. Y eso es lo que dice el texto en sí, que la lengua realmente, eso es lo que quiere arrojar, que la lengua de Moisés para hablar era pesada en ese momento, pero ¿qué iba a hablar Moisés? Según los expertos, para mencionar el lenguaje egipcio. ¿Por qué? Porque había perdido parte del lenguaje. Piense que yo antes era maestro de inglés y tengo muchos años que ni siquiera le pongo la boca al asunto para dar clases. Ahora cualquier persona me viene a hablar en inglés y yo estoy totalmente tartamudo. Estoy peor que Moisés. ¿Por qué? Por el tiempo. He perdido la locución al momento de hablar por la falta de práctica. Entonces, ¿alguien? Si hay alguna pregunta ahora, por favor, o si pudimos entender. Yo creo que Kenio Castillo tiene una pregunta. Kenio, Sí, los micrófonos están abiertos. sí, líder, una observación. Según para que usted me ayude ahí, según las escrituras, sabe que desde pequeñito de cuna, como decimos, pues Moisés fue llevado para Egipcio, para la hija del faraón. Entonces supongo que quien iba, que el idioma que él podía aprender con mayor facilidad sería el egipcio, ¿no? La lengua de allá. Entonces yo podía entender que quizás el idioma que no podía entender era el hebreo. Era cuánto. Te explico, Kenio. Sí, te explico. Lo que pasa es que Moisés, recuerda que cuando Moisés es sacado de las aguas, quien instruye a Moisés no es una madre egipcia. ¿Por qué? Porque según los expertos, él no tomaba el seno de las madrastras, ¿de las qué? De las nanas egipcias. ¿Por qué? Cada vez que le iban a poner el seno de una madre egipcia, él se volvía loco, gritaba, no quiero eso, esa leche sabe mala. Entonces, de repente, Alaba. tuvieron que buscar
tuvieron que buscar una nana hebrea. Y esa nana que buscaron hebrea era su mamá. Y la mamá de él fue que lo instruyó. Y después, según los expertos rabinos, dicen que él siguió con una relación tan estrecha con su madre. Y su madre le instruyó y le enseñó Torah y todo lo que ha habido y por haber. Entonces, lo aprendió de su madre. Y había un lapso, según el Midrash, tan profundo entre ellos y así sucesivamente. Y piensa, porque era su nana. Y él gritaba y se desesperaba por ver a su nana que le mamantó, que él, claro, Era la estuvo misma desde madre, pequeño, que esa fue su madre. su madre. Exactamente, que lo trajo al mundo. Eso es un propósito terrible. O sea que ni siquiera la leche hebrea, ni siquiera la leche quiso él, mi hermano. Dígame, obispo. Completamente de acuerdo por varias razones. Número uno, el mensaje que Moisés iba a llevar era un mensaje que primeramente debía ser consultado con los hebreos. Debía ser llevado a la parte de ancianos de los hebreos. Y él hablaba hebreo. Y de antemano se entiende de que el problema lo tenía en hablar copto o hablar el lenguaje egipcio, producto de haber pasado, como bien lo especificó su persona, 40 años en el desierto. Nosotros recibimos ya hace un tiempo la materia de geografía bíblica. Y en la geografía bíblica, precisamente estos temas tuvo que ser tocado, no tan ampliamente como se está tocando ahora, pero sí tuvimos eso, tratando precisamente esos problemas. Porque hoy en día hay personas que al no conocer profundamente los usos y costumbres y no tener el dominio a nivel del lenguaje que se estaba hablando, entonces no pueden entender ni comprender por qué entonces Moisés no hablaba bien. Pero no era que Moisés no hablaba bien, sino que Moisés había perdido la costumbre de ese lenguaje. Amén, amén, amén. Completamente de acuerdo. Es así, es así. Ok, muchas gracias, obispo, por su maravilloso aporte. De verdad que sí, muy, muy edificante. Y que esto tumbaría muchísimas acusaciones en contra de la Biblia, que tiene errores, que tiene los críticos del texto bíblico, porque van a ver una contradicción que por un lado dice que Moisés era poderoso en palabras, en dicho, elocuente, entonces por aquí dice que es tardo de leer. Entonces, ahora sí podemos conciliar, conociendo usos y costumbres de las tierras bíblicas a nivel profundo, podemos conciliar que allá está siendo tardo de lengua por el lenguaje que ya perdió, y aquí está siendo poderoso conforme al lenguaje que él maneja, porque era un hombre totalmente elocuente. Oh, príncipe a un nivel totalmente. En el Nuevo Testamento se le va a acercar. Otro detalle también sumamente importante a conocer, que mucha gente van a comparar a Pablo y a Apolo y van a decir, no, que Apolo era un erudito profundo. Realmente Apolo no era que tenía mucho más conocimiento que Pablo, porque Pablo era incomparable en cuanto a conocimiento en el Nuevo Testamento. Un erudito a un nivel súper. Lo único que este hombre, Apolo, era un hombre que tenía una elocuencia enorme, era griego. Entonces los griegos, ustedes saben que en elocuencia son extremadamente poderosos. O sea, para que no hagan esa comparación en sus prédicas, no, que Pablo tenía menos conocimiento que hombre, que Apolo. No, nunca se puede comparar a Apolos con el apóstol Pablo. La Biblia habla con Apolos, nunca. La Biblia dice poderoso en palabra. O sea, Apolo lo que tenía era una articulación de la palabra, sabía articularla, era un buen discursista, porque convencía, dice la Biblia, a multitudes sin haber recibido el bautismo en Espíritu Santo y fuego, que Jesucristo era el Salvador. O sea, el hombre tenía poder en la palabra. Ahora, conocimiento en el contexto que se debe aplicar, Pablo era el monstruo. Correctamente, amado. Es así. Dice
Dicen los adultos, pero no te sabe. Lo mismo que ustedes están haciendo aquí, estamos haciendo aquí, ese era Pablo. Entonces, continuamos aquí. Engrandezca a Dios Jafet y habite en las carpas de Sem. Quiero que me sigan para que ustedes puedan entender lo que está pasando aquí y la profecía que Dios le está dando o que Noé está profetizando, prácticamente está profetizando aquí, lo que va a pasar más adelante. Ahora nosotros vamos a ir, porque toda la Biblia está conectada como especie de un hilo. Y por eso en ocasiones ustedes me ven que yo empiezo en Génesis en muchos de mis mensajes y termino allá y voy conectando, porque toda la Biblia en sí está conectada. Entonces, este hilo de aquí, de Jafet, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las carpas de Sem, va a estar conectado ahora. Vamos a conectar este hilo, vamos a llevarlo al capítulo 12 de Johanán o de Juan, cuando están buscando unos griegos. Ya vimos que Jafet es el padre de los griegos y ya vemos que Sem es el padre de los semitas. Entonces vamos a seguir este hilo sin perderlo hasta la llegada de Mashiach o hasta Yeshua al capítulo 12 de Juan. Dice que hay unos griegos que están buscando a Yeshua. Por ejemplo, en el contexto, de repente, Natanael y Felipe y Andrés, hay una reunión. Y dice Andrés a Felipe, hemos encontrado al Mesías. Dice, ¿saldrá algo bueno de Jerusalén? Le dice a Natanael, ven y ve. Entonces, de repente, Dios o Cristo, perdón, le dice a Jesús, le dice a Natanael, antes que estuviese debajo de la higuera te vi. Ok, sabemos ya y conocemos adelante, ¿verdad? Sí, escucho, Rafi. Sí, del 20 en adelante, ¿qué está eso? San Juan 12, 20 en 12. adelante. Ajá. Sí, perfecto, 12, 20. Entonces, sabemos que debajo de la higuera es un hebraísmo que es una palabra que se nota en Israel para todo aquel que esté meditando en la Torah. ¿Por qué? Porque anteriormente acostumbraban a leer la Biblia debajo de higuera. Entonces, estar debajo de la higuera es un hebraísmo que implica estar meditando en la Torah. Entonces, lo que Mashiach le dice, antes de que tú estuviese meditando en la Torah, yo te vi. Esa es la profundidad aquí que se está revelando, que antes de Natanael estar meditando en la Torah, entonces Jesús está viendo a Natanael. Y cuando antes que estuviese, ese momento antes de estar meditando en la Torah, eso puede englobar muchísimo tiempo. O sea, hasta tu vida entera he conocido tus pensamientos conforme al hebraísmo hebreo. Por eso es que Natanael, con una mentalidad totalmente hebraica y abierta, profunda, entonces ven acá, pero este hombre es totalmente diferente a Gilel, diferente a Shammai, diferente a todos nuestros padres, porque ellos tenían un contexto conforme a la cultura hebrea, que era el Piquerabot. Piquerabot era el tratado de los padres que venía de boca en boca, ¿no? Pero este hombre habla totalmente diferente. Y no solamente esto. Este tiene mucho más entendimiento que los 7 tipos de fariseos que existen alrededor de los 25 sectas que nosotros tenemos alrededor. Este hombre de verdad es el Mesías. Entonces, ahí es que Yeshua le dice, no te preocupes, ¿tú crees? Cosas mayores que esta va a haber. De cierto que ahora verá al Hijo de a los ángeles del cielo de subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En otras palabras, yo soy la escalera que Jacob vio en el capítulo 28, si no me equivoco. O sea, que aquí se está utilizando un hebraísmo. Otro punto sumamente importante es que Yeshua dice... Héctor, ajá. Una pregunta en ese contexto. Sí, una pregunta en ese contexto. Hay algunos estudiosos, exegetas bíblicos que dicen que cuando Cristo le habla a Natanael de que lo vio debajo de la higuera y dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Hay algunos exegetas bíblicos que dicen que en Natanael había una tendencia de preocupación también de carácter político, porque le preocupaba la no vivencia de la Torah por el pueblo y la injusticia de los romanos en contra del pueblo. Ponete ese caso, amado.
Sí, no solamente Natanael, sino todos los discípulos, porque recuerde que ellos esperaban un Mashiach totalmente diferente al Mashiach que les reveló. Y ese mismo caso lo vamos a ver con Juan el Bautista conectado cuando le dice a sus discípulos, vayan a ver si ese es el que ha de venir o hemos de esperar a otra persona. O sea, ese contexto o esta parte, la cual ustedes creo en el siglo I tenía ese concepto que menciona en los comentaristas. Eso es así. Ok, Hello. está bien, no hay problema. Perfecto. Sí, le escuchamos perfectamente, está bien, amado. Ok, otro detalle sumamente importante. Están los griegos ahí que de repente van a ver a Cristo, pero va uno de los discípulos y le dice rápido, Rabí, te buscan los griegos. El rabí no se puede dejar tocar de los griegos, porque los griegos son los descendientes de Jafet, los cuales durante todo ese tiempo, desde el pecado de Adán y Eva, que introdujo la infección al mundo, entonces ahora vamos a ver el pecado del becerro de oro que introduce la infección al mundo. Bien, entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que ahora, dice Mashiach, ha llegado la hora de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no traerá muchos frutos. En otras palabras, los griegos, conforme a la cultura hebrea, representaban el asno. Y quiero que entiendan esto. ¿Por qué los griegos representaban al asno? Porque el asno era un animal impuro que no se podía utilizar. Conforme a la cultura hebrea, no se podía utilizar el asno como primogénito para presentarlo a Yahweh. Y para ser utilizado para trabajar, tenía que ser redimido por un cordero. Para ser utilizado para trabajar, tenía que ser redimido por un cordero. De lo contrario, no se podía utilizar el asno. ¿Por qué? Porque era impuro. Y si alguien lo utilizaba, entonces se le quebraba la cerviz. En otras palabras, se le rompía el cuello. Esa era una ley conforme al contexto hebreo. Entonces Yeshua dice, ha llegado la hora porque los griegos me están buscando, pero los griegos están impuros, no pueden entrar, no están aptos para entrar, pero hay una forma para ellos entrar. Yo como cordero, entonces ahora voy a redimir al burro. El burro que está impuro ahora será redimido por el cordero para ser apto para trabajar. Y conforme a la cultura hebrea, vamos a observar punto básico. Yeshua no es humilde porque entra a Jerusalén en un burro. Punto importante. Porque los reyes entraban en burro. De hecho, conforme al contexto profundo bíblico, él tuvo que entrar el 10 de Nisan en el burro, porque el 10 de Nisan era que el cordero estaba siendo inspeccionado en el templo. Y al día 10, el cordero ser inspeccionado en el templo, entonces podemos observar que Jesús está entrando el día 10 a Jerusalén y todos le están recibiendo con palmas en las manos, tendiendo sus mantos, dándole un recibimiento de gloria, de honra, dándole un recibimiento como rey. Y al darle recibimiento como rey, entonces, en ese momento, está Jesús entrando como cordero, redimiendo al burro. Entonces, en el contexto es que ahora la profecía que dio Noé, entonces ahora se está cumpliendo. ¿Cuándo se está cumpliendo? Están llegando los griegos a donde Cristo. Y Cristo dice, ha llegado la hora de que el grano de trigo caiga en tierra y muere. Si no muere, entonces no traerá fruto con él. ¿Por qué no traerá fruto con él? Porque si no muere Yeshua, entonces los descendientes de Jafet no pueden habitar en las carpas de Sem. ¿Y cuáles son las carpas de Sem? Señores, las carpas de Sem es el Mashiach que iba a venir y a través de su sangre, entonces ellos iban a poder ser injertados en las carpas de Shem, que es a Israel, y así sucesivamente. Quiero saber si pudieron entender, por favor. Y alguien me hace un comentario de esto. Perfecto. Yo no Pudimos ver la relación allá, ¿verdad? Yo no entendía aquí ese versículo, pero ya usted me dio la aclaración de cuando dice que, pero si muere, lleva mucho fruto, o sea que era el cordero, era Jesús que tenía que morir obligatoriamente para llevar los frutos. Así es, ¿verdad, amado?
Exactamente. Si los griegos eran impuros, entonces ahora no son aptos para trabajar, porque el asno en sí no podía entrar o no podía ser recibido como primogénito. Bien, entonces ahora el asno está redimiendo al cordero. Entonces el asno son tipología de los griegos. Los griegos ahora sí van a entrar después que Yeshua muere, van a entrar a la carpa de Zen. Ya, ¿pudimos entender? Perfecto. Leiby Laura. Ah, Excelente. la capa de Zen es el Mashiach que iba a venir. ¿Y qué más? La otra parte. Ok, no, sí, las carpas son cabañas, Recuerden que, y aquí es sumamente importante porque todos estos eventos están muy ligados a la cultura hebrea. ¿Cómo a la cultura hebrea? Señores, de ahora en adelante, vamos a ir desarrollando la importancia de habitar en carpas, de habitar en cabañas, la importancia. Entonces, ahora Zen, ¿verdad? En representación de Mashiach, Zen ahora va a aceptar a través de su sangre, a los descendientes de Jafet, porque es en la única parte que se puede cumplir esa profecía, porque no hay forma de que los habitantes o los descendientes de Jafet habiten en las carpas de Zen, a menos que no sean redimidos por la sangre del Cordero que es Mashiach. Uy, así es. Ahora puedo entender, Leiby. Perfecto. Amén. Ok. De Jafet. Entonces, ahora vamos a ver que de aquí para adelante, la importancia de las carpas, la importancia de vivir en cabañas, la importancia de vivir en estas carpas, porque ahora vamos a ver que todos los descendientes o todas las personas van a vivir en casas de campañas, así se llaman, o carpas o cabañitas, o conocido en hebreo como sucat, tiendas. Vivir en tienda era de las personas de los hebreos en esa época. Porque vamos a ver ahora Abraham, descendiente de Zen, que va a vivir o va a formar su tienda cerca de Betel. Dice, y Abraham en el capítulo 12 organizó su tienda cerca de Betel. ¿Para qué Abraham organizó su tienda cerca de Betel? Señores, para vivir allá, y no solamente, pero cada vez que Abraham se movía de su lugar, ¿a dónde ustedes creen que llevaba su casa, señores? En el hombro. Él llevaba su tiendecita en el hombro o la llevaba en el camello. Y donde quiera que se paraba, entonces colocaba su tienda ahí. ¿Para qué? Para dormir o para vivir ahí. Ahora bien, no solamente Abraham, sino Isaac. Dice que Isaac colocó su tienda en el valle de Gerar, su tienda. Y aparte de esto, también vamos a observar que Jacob ahora también va a colocar su tienda cerca de Betel, cerca de Siquem, cerca de Siquem. Puntos básicos e importantes a conocer aquí. Según los expertos, Abraham tenía que tener muchas tiendas. ¿Por qué? Porque era multimillonario. Y no solamente era multimillonario, sino que tenía, quiero hacer una preguntita, abrir la sala ahora. ¿Cuántos criados tenía Abraham conforme al contexto cuando va a ser la guerra? No me recuerdo del número. ¿Usted recuerda el número? Si la Biblia lo dice. 318. Ok. Wow, 318 criados. Eso da a entender que Abraham no solamente tenía una tienda, sino que tenía un sinnúmero de tiendas para que estos criados habitaran. Ahora bien, sumamente importante entender, 318. Estamos en usos y costumbres de las tierras bíblicas. 318. Oigan bien, para que ustedes vean por qué solamente se menciona Eliezer en la Biblia y no se menciona el nombre como quien dice así a profundidad, a menos que de Siquem, de Manre, pero el más que se menciona es Eliezer, que era el mayordomo de la casa de Abraham. ¿Por qué se menciona?
La misma gematría bíblica del nombre Eliezer es la misma cantidad de número que representa 318 miembros o de la casa de 318 personas que tenía Abraham. En otras palabras, conforme al contexto rabínico profundo aquí, el valor de este hombre valía por los 318 hombres que tenía Abraham. ¿Cómo lo ven? Wow, gloria a Dios. Repítelo de nuevo porque parece que es una interrupción acá. Tanto. Repita, Ok. varón, en la repetición no Conforme hay al pérdida. contexto profundo, conforme al contexto profundo bíblico, la gematría bíblica del nombre Eliezer equivale a la cantidad de hombres que tenía Abraham, dando a entender que el valor de Eliezer estaba por encima o era igual a los 318 hombres que tenía Abraham. Era igual. Por eso es que ustedes ven que el nombre de Eliezer resalta más que todos los demás. A su nombre, gloria. Esto es sumamente importante porque en ocasiones vemos que hay muchas personas en una congregación y tú ves que solo uno resalta, resalta, resalta y el otro por allá diciendo, pero es él, pero es él, pero es él, pero es él. Esto mismo podría suceder en el contexto de Eliezer. Solamente Abraham menciona a Eliezer y Eliezer, Eliezer. No, había una connotación profunda en el nivel espiritual que hacía que Eliezer resaltara por encima de los 318 personajes que tenía Abraham. Entonces, este punto hay que entenderlo. Conociendo esto, esto me abriría los ojos ahora. Entonces, en vez de ser celoso con los que Dios exalta, entonces debo ponerme a la par con ellos. Amén. Como estuvieron los criados de Abraham, estuvieron ahí. Esto es sumamente importante. Perfecto. Gloria a Dios. Podemos entender este punto, ¿verdad? Perfecto. Ok, seguimos habituando. ¿Cómo se hacían las carpas? ¿Cómo se hacían las carpas? Pues este tema es bastante amplio y tiene connotaciones muy profundas. Ok, entonces vamos a ver más adelante que los israelitas, cuando llegaron al desierto, ok, entraron en Egipto y ya ellos sabían o tenían la costumbre y conocían de cómo debían habitar allá en el desierto. O sea, Egipto, un imperio extraordinario. Ay, yo pensando que yo comí el vidrio a las 12 voy a comer frito. ¿Qué tú querías entonces? No, pero que calculé ahora que caí en cuenta que yo comí vidrio a las 12 con mi plato a las 12 yuca. Y que toda la noche la cena yo me lo comí a las 12. Debí comerme un chin de leche. Gloria a Dios. Michelle, ¿nos escucha? Déjame decirle a Helen. Le caliente un chile de arroz. Ok, Gloria a Dios. dijimos, conocer el pueblo de Ok. Israel, conocer el pueblo de Israel pre-Egipto, conocer el pueblo de Israel en Egipto y conocer el pueblo de Israel post-Egipto. Si usted conoce el pueblo de Israel pre-Egipto, ¿ok? Cómo se formó el pueblo de Israel y después se va a Egipto. Conoce el pueblo de Israel en Egipto, entonces ahora va y conoce el pueblo de Israel post-Egipto, entonces va a conocer la Biblia. Y esto es sumamente importante por muchas razones. Y la número uno es
Vamos a esperar unos segundos para que Michelle Volvi entre. Amén. Son los... Amén, amén, Sí, amén, amén. no es el Zoom realmente, sino el internet. Sí, sí, el internet, sabemos. Entonces, hablamos del pueblo de Israel pre-Egipto, ¿verdad? Sí. Conocer esto Amén. nos va a dar de dónde salió el pueblo de Israel, de una familia. Perfecto. Entraron 70 personas a Egipto. Ya hemos hablado en ocasiones que fueron 69 y por qué 70. Perfecto, ¿por qué se cuenta 70? El pueblo de Israel entró a Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que ahora va a empezar a morar en tiendas por 40 años. Va a empezar a morar en tiendas por 40 años. La referencia al que el pueblo de Israel moraba en tiendas está en la Biblia. En el libro de Números habla muchísimo de que el pueblo de Israel habitó en tiendas. Por ejemplo, en Gilgal duró 479 años el arca en el tabernáculo. O sea, el tabernáculo colocado ahí y el pueblo morando alrededor del tabernáculo en tienda. ¿Ok? No solamente en Gilgal, sino en Shiloh, alrededor del tabernáculo, morando en tienda. En Gibón, el pueblo de Israel alrededor en tienda. ¿Le escucho? Pero siga, amado. Perfecto. Entonces, durante 40 años, el pueblo de Israel morando en tiendas de campaña. Ahora, cuando nosotros analizamos a profundidad, señores, no se asusten porque ustedes van a observar porque el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Porque es que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero sale preñado totalmente de costumbres paganas. Y al salir preñado de costumbre pagana, el Eterno tiene que limpiar una generación. O sea, tiene que sacar un residuo de todo el pueblo de Israel. Les voy a decir Amén, amén. que pasaba era lo siguiente. El pueblo de Israel, a pesar de que adoraba al Eterno, señores, venía de costumbre, con costumbres totalmente paganas. Y esto lo vamos a ver en la arqueología bíblica. Cuando analizamos los textos arqueológicos, vamos a ver, según las capas de Jerusalén, las Gloria a Dios. Aleluya. el pueblo de Israel no solamente adoraba a Dios. Conforme al contexto profundo de las escrituras y a las excavaciones que se han hecho, vamos a observar que han aparecido imágenes de Ashera en excavaciones e imágenes de Baal en excavaciones e imágenes de Dios. Para ellos eran etnoteístas. Etnoteísta quiere decir que adoraban a varios dioses, pero tenían un Dios mayor. Para ellos el Dios mayor era Jehová, que era el varón de guerra. Jehová era el Dios de la guerra, pero tenían a Baal como el Dios de la lluvia, y tenían a Ashera como la diosa de la fertilidad. En otras palabras, Ashera casada con Baal, según ellos, como cada persona tenía a su esposa, entonces también, señores, para que ustedes entiendan por qué Dios tenía que pulgar completamente el pueblo de Israel en el desierto, porque fue que salió totalmente podrido de Egipto, podrido en idolatría, y esa generación no podía poseer la tierra prometida. ¿Por qué no podía poseer la tierra prometida? Porque la tierra prometida, en ese momento, conforme al contexto de lo que está pasando en Egipto, ¿verdad? Representa el mundo venidero, representa el mundo venidero de una manera simbólica. Entonces el pueblo no puede entrar al mundo venidero, al Olam Jabad, totalmente cargado de idolatría. Por eso Dios tiene que limpiar al pueblo de Israel
durante 40 años. Y les voy a decir algo para que ustedes entiendan. Y espero, ¿quién es el más joven de todos los que están ahí? José Miguel. Amén. Ok, perfecto. La mentalidad de ellos era tan fuerte que ellos entendían que la lluvia, muchos de ellos entendían que la lluvia ¿Puedo utilizar una palabra técnica, obispo, aquí en el Zoom? Pastor Tito. Obispo. Ok, que tiene el micrófono cerrado, sí. Dele para allá, que aquí todos somos maduros. Perfecto. Y no verde. Sí, la mentalidad de muchos hebreos, de los que salieron, porque los hebreos estaban divididos y habían tomado todo Egipto. Se habían disgregado por todo Egipto, y en ese contexto es que Dios empieza a inquietar a los egipcios para castigar al pueblo de Israel. Y había una parte de ellos que traían en mente que la lluvia era el espermatozoide de Baal, y ellos adoraban al dios Baal conforme a ese contexto, a un nivel que ya usted sabe. Entonces ellos entendían que Ashera, entonces era el útero que recibía ese espermatozoide para que la tierra pudiera dar frutos. Entonces, en este contexto, te estoy hablando que era un desorden para que nosotros podamos entender lo que pasa, porque hay muchas preguntas que los evangélicos tienen, que por qué murieron tantos en el desierto y que por qué Dios ha castigado al pueblo de esa forma. Señores, es la mente, es la idolatría, porque, y aparte de esto, ya conforme al contexto profundo bíblico, cuando ellos salieron ya, ok, descartaron a Baal, ok, ya no es Baal, ya Baal no tiene parte ni suerte en nosotros, pero vamos a hacer lo siguiente. Como cada persona tiene una pareja, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. La mentalidad de nosotros es que ahora Ashera es la esposa de Yahweh. Entonces ellos entendían ahora que Ashera era la esposa de Yahweh. Y para Dios sacar esa mentalidad tan perversa, entonces ahora Dios tiene que empezar limpiando al pueblo de Israel. Entonces con esta mentalidad, Tiene que ser más importante que preñados de idolatría, entra a Egipto. Durante 40 años el pueblo morando en tienda. Recuerden, señores, que ellos estaban tan renegados, a pesar de que andaban con Moisés, con el líder, que durante mucho tiempo dejaron de celebrar las fiestas que Dios le había dicho. Y en Gilgal, entonces es que la generación se circuncida. Y para poder entender que se están circuncidando allá en Gilgal, es porque durante los 40 años o durante un periodo de tiempo largo, ellos no se habían circuncidado. Y si no se habían circuncidado, entonces no podían celebrar la fiesta de Pascua, porque para ellos poder celebrar la fiesta de Pascua, tenía que circuncidarse. Entonces, conforme al contexto profundo, entran a Gilgal, donde ya la generación, Dios habla por medio de Josué y le dice que la generación de 40 años, de 20 años para adelante, va a morir toda ahí en Gilgal. Y solamente iba a entrar la generación nueva. ¿Por qué? Porque esa generación es la que ahora Dios, no Dios, sino Josué iba a circuncidar, y es la que iba a entrar. Ahora, ¿qué significa la circuncisión conforme al contexto hebreo? Quitar la barrera. En otras palabras, no solamente quitar el prepucio, sino, aparte de eso, quitar la barrera de tu corazón. En otras palabras, esa generación de 40 años, de 20 años para arriba, tenían la barrera en su corazón. ¿De qué? De uno de los dioses de Egipto, de los dioses de Egipto. Entonces ahora, para la nueva generación, es la que Dios va a agarrar y va a quitar la barrera, y es la generación que va a poder entrar a la tierra prometida. De hecho, una persona hablando en ese contexto, y es muy importante esto conocerlo, que dijo, el pueblo de Israel no estaba preparado para entrar a la tierra prometida. Y le preguntaron, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel no sabía o no estaba acostumbrado a vivir en libertad. Y esto es sumamente importante entenderlo, porque ahora mismo, si nosotros hacemos un sondeo, probablemente no sea así, pero se vive
una vida muy parecida a lo que se estaba viviendo en el desierto. El pueblo de Dios no está impuesto a vivir en libertad. Y en ese momento, si una persona no está impuesta a vivir en libertad, pues tampoco está apta para entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a la tierra prometida no pueden entrar las personas en esclavitud. Para entrar a la tierra prometida, entonces tiene que haber una libertad. Y esta libertad está en el contexto de Egipto. Celebró la fiesta de Pascua, que tiene un simbolismo totalmente profundo, que estaremos abordando más adelante en usos y costumbres de las tierras bíblicas. Y todo el Héctor, dígame. Héctor, estoy 100% de acuerdo con su persona, en el sentido de que Isaías capítulo 52 narra profundamente la enfermedad que existía en Israel. En Israel había una mentalidad de la enfermedad del Estocolmo. O sea, en pocas palabras, en ellos existía lo que era un aprecio tan profundo hacia sus verdugos, que ya para ellos no había importancia a lo que era la libertad. Ellos se habían acostumbrado al martirio, se habían acostumbrado a la maldad. Por eso que el Señor le habla de libertad en el capítulo 52 del libro de Isaías, porque ya el pueblo tenía tan arraigado profundamente su acción hacia lo que era la vida de esclavitud. Y eso tiene una peligrosidad que también en la época que vivimos hay evangélicos que ellos son masoquistas. Hay evangélicos, o sea, para este tiempo, evangélicos que son masoquistas. Ellos le encantan un estilo de prédica y una forma por la línea del maltrato, del golpe, etcétera, etcétera. Pero es porque ellos en sí han sido perdonados, ellos en sí no han aceptado la libertad de Cristo, en sí no han aceptado de que el Señor pagó el precio por ellos, sino que se automaltratan. Es haciéndome cónsono con su persona. Adelante, profesor. Entonces, sí, muchas gracias por su aporte muy edificante. También las personas que quieran hacer su aporte pueden hacerlo, porque ahora ellos, los hebreos ahora van a durar 40 años en el desierto. Entonces ahora, antes de entrar a la tierra prometida, porque cuando entran a la tierra prometida es que ellos empiezan a vivir en casa. Durante todo este tiempo habitaban en carpas, en cabañas, ¿verdad? Entonces ahora por 40 años ellos van a vivir en carpas y ellos van a anhelar sus casas, que son las tiendas de campañas. Entonces, ¿cómo ellos hacían las tiendas de campaña? Muy importante esto. ¿Cómo la fabricaban y qué tela utilizaban? Conocer la fabricación de las casas o las casas de campaña. Entonces, ahora vamos a entender que esto está muy ligado a una de las fiestas del Señor que representan los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos que representan el milenio. El milenio. Está muy ligada. ¿Por qué? Porque ahora ellos van a salir del desierto y hasta que ellos vivan todos, van a tener que celebrar la fiesta de los tabernáculos, la cual es una celebración que ellos hacen entre septiembre y octubre. Esta fiesta. Y esta fiesta está muy ligada a lo que se conoce con la vida de ellos nómada. Esta fiesta para ellos es tan importante que si ellos van a ciertos lugares y ellos saben que va a caer esta fiesta para los judíos, y ellos saben que va a caer esta fiesta en lo que ellos tienen, su viaje hacia afuera, entonces ellos se llevan todas sus herramientas de la cabaña en una mochila o en un bulto. De hecho, si ustedes analizan el contexto, cuando está Yeshua en la transfiguración, que tiene a Elías y tiene a Moisés, no vamos a dar detalle de eso. Según los eruditos, dicen que se acercaba en ese momento la fiesta de los tabernáculos. Por eso es que Pedro dice, hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y otra y quedémonos aquí. En otras palabras, ¿por qué según los expertos dicen que en ese momento ellos dijeron hagamos 3 enramadas? Porque para ellos había llegado la fiesta de los tabernáculos. Y más adelante vamos a dar un poquitito más de detalle de esta fiesta cuando estemos en usos y costumbres
de las tierras bíblicas, porque esto se menciona más adelante en el libro de usos y costumbres de las tierras bíblicas. Ahora vamos rapidito a utilizar, para ya concluir, para no cansarles, porque sé que solamente están escuchando y yo sé que hay personas que se están durmiendo por ahí. Ah, esto está sabroso, está sabroso. Hey. Estamos aquí. Bueno, para los que nos gusta este deleite, nosotros estamos bien despiertos. Estamos aquí activos. Sí, hay gente que posiblemente se estén durmiendo, pero eso no pasa aquí en esta casa. Esto es un manjar. Aquí nadie se duerme, caramba, hombre. Activo 2030, entonces, ahora vamos a el material que se utilizaba para la tienda. El material que se utilizaba para la tienda. Importante conocer el material que se utilizaba para la tienda, porque ahora usted va a ver muchos versículos bíblicos que están relacionados, dentro de los cuales no se los voy a mencionar todos ahora, señores, porque tendría que hacer una lista de los materiales que hacen referencia al material que se utilizaba para hacer la tienda. La tienda de campaña se hacía con pelo de cabra, pelo negro de cabra. Y conociendo que las casas se hacían con pelo de cabra, entonces usted va a entender que esta piel de cabra se utilizaba también para material de silicio. Por eso es que el apóstol Juan dice en Apocalipsis 6, verso 12, que el cielo se pondrá negro como tela de silicio. Entonces, ¿cómo es que el cielo se va a poner negro como tela de silicio? Sabía que lo que estaba diciendo, y no solamente, sino es un lenguaje totalmente llano para esa época. Todos conocían el vocabulario del apóstol Juan cuando decía que el cielo, en Juan capítulo 6, verso 12, en Apocalipsis capítulo 6, verso 12, que el cielo se pondrá negro como tela de silicio. En otras palabras, está diciendo, el cielo se pondrá negro como la piel que se utilizaba para hacer las tiendas de campaña. Otro verso bíblico es Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 5. Dice, oh hija de morena sois, oh hijas de Jerusalén, como las cabañas de Cedar. ¿Cómo eran las cabañas de Cedar? Ya rápidamente, conforme a lo que ya yo le he hablado anteriormente, entonces usted se dará cuenta que las cabañas de Cedar eran de pelo de cabra negra, ¿sí o no? Correcto. Perfecto. Entonces, conforme a este contexto, las cabañas o las tiendas de campañas se colocaban bien, se estructuraban bien. Entonces, arriba se le ponía como especie de unas maderas para unos palos para agarrar bien lo que nosotros conocemos como la carpa, la tela, porque usted sabe que si se va a hacer una tienda de campaña, señores, una tienda de campaña más o menos como en el contexto actual, ustedes han visto algunas lonas que tienen como atravesaños de hierro bien preparaditas. Así es. Exactamente, entonces le estoy hablando su lenguaje, perfecto, qué bueno. Y en la carretera Mella hay una iglesia que es una carpa bien grande. La carpa de la Mella. Exactamente, la iglesia carpa, La Carpa. Grande, eso es una cabañota, eso es una tienda de campaña grandísima. Perfecto, la única diferencia es que allá estamos utilizando un material impermeable. ¿Cómo se llama ese material, por favor? El material que se utiliza allá para las personas que trabajan con lona, con valla, ¿cómo se llama? Así mismo es un plástico impermeable. Ah, lo dije y no lo sabía. Muchas gracias, obispo. Entonces, el material de pelo de cabra, la mujer tenía que agarrar y entretejer ese material, coserlo para hacer el pelo de cabra, para hacer el plato arriba y la parte que iba a ropar arriba. Era la mujer que tenía que fajarse a hacer su tienda de campaña. Entonces, en este contexto, las tiendas de campaña debajo tenían que ser clavadas con estacas. Y esas estacas representaban, tienen mucho simbolismo, lo cual lo vamos a ver un poquitito más adelante en el tabernáculo, si tocamos parte de esto. Detalle, si ustedes analizan en el libro de Jueces, ustedes van a ver que, ¿cómo se llama? La mujer que mató a Císara. Jael tomó una estaca y la clavó en la sien
de Císara. Pero ¿de dónde sacó ella esa estaca? Esa estaca de la tienda de campaña donde habitaba. ¿Estamos claros? Entonces podemos ahora ir interpretando algunos textos que anteriormente simplemente los leíamos por leerlos y hablábamos de ellos, pero no teníamos este conocimiento del material. Ok, recuerden, volviendo a Apocalipsis, dice que el cielo se pondrá como tela de silicio. ¿Por qué como tela de silicio? El silicio, ¿verdad? Se hacía anteriormente con pelo de cabra. El pelo de cabra, señores, al ponerse un vestido de pelo de cabra, eso picaba muchísimo. Y no solamente picaba muchísimo, sino que también le echaban ceniza, ya usted sabe. En otras palabras, el cielo se oscurecerá como tela de silicio, pero también estará como especie de blanco. No sé si ustedes han visto el cielo, que está entre oscuro y cenizo por las nubes y el agua, así haciendo referencia a la tela de silicio. Dice mi esposa que otro como detalle grisoso. De las tiendas, exactamente. Otro detalle de las tiendas de campaña es que los materiales o utensilios que se utilizaban dentro de ella no eran tantos los materiales que se utilizaban. Por ejemplo, era lo necesario. Un molino no podía faltar, disculpen la R por la L, no podía faltar porque era necesario para moler el grano. Recuerden que en Israel se cultivaba cebada, se cultiva trigo, se cultiva uva. Hay 7 productos que son sumamente importantes. Dentro de ellos está el trigo y está la cebada. Está el centeno y está la esbelta. Son trigos que usted no sé si lo ha oído mencionar. La esbelta, el centeno y el trigo. Si no sabe lo que es esbelta, lo que es centeno, son cereales muy parecidos al trigo también. Bien. Los utensilios, varón, ¿cuáles eran los utensilios? Molino, tenía que haber molino ahí, las cubetas para sacar el agua, pero usted sabe que le llamamos cubeta ahora, pero realmente eran de cuero. O sea, los envases de cuero para ellos sacar el agua. Detalle sumamente importante. Las habitaciones o las divisiones que tenían las tiendas de campaña, algunas tenían 2 divisiones, una para los hombres y otra para las mujeres. Las mujeres vivían en un lugar y los hombres vivían en otro. Otro detalle importante es que, por ejemplo, la entrada de adelante era la de los hombres. El cuarto de adelante, la habitación de adelante era la de los hombres y la de atrás era la de las mujeres. En ocasiones, cuando habían los hombres y mujeres divididos totalmente, entonces para allá atrás, si habían criados o visitas o animales, podían hacer otra añadidura para atrás, En otras palabras, le añadían otro cuarto. Esto es importante lo que le voy a decir porque van a poder entender un texto que dice la Biblia: ensancha el sitio de tu cabaña. ¿Qué es ensanchar el sitio de tu cabaña? Señores, las tiendas en los tiempos bíblicos, no se botaban, sino se remendaban. O sea, se añadía, por ejemplo, mientras más la familia iba creciendo, se iba añadiendo otro pedazo. En otras palabras, hoy yo estoy en una posición y mañana estoy en otra. Entonces mañana yo debo agrandar mi sitio de mi cabaña. Porque tú tienes una conexión espiritual profunda. Amado, me imagino que lo que había que hacer era quitar las estacas y clavarla más adelante. Sí, pero tejerle otro poco de... Tejerle más pelo de cabra. Tejerle más pelo de cabra, perfectamente. Mudar las estacas, pero tejerle pelo de cabra. Y a veces, aparte de mudar las estacas, entonces tenían que buscar más estacas. ¿Para qué? Para agrandar conforme a cómo iba creciendo la familia. Y no solamente eso, sino conforme al dinero o a las riquezas que ellos iban consiguiendo. No había un año que los hebreos no agrandaran sus cabañas, conforme